La propuesta Non-GMO Bar Lab trabaja especulando en un futuro cercano cuáles son aquellos cultivos que vamos a considerar muertos desde cómo conocemos estos cultivos hoy en día. En esta instalación, un poco trabajo con este imaginario de muerte a través del lenguaje visual del Día de Muertos mexicano, haciendo referencias a través de fotografías que conmemoran a estos cultivos en este futuro próximo, que especula y que también trae a modo de referencia cuáles son estos alimentos que promueven la industrialización de estos cultivos. Como la propuesta se basa en el alimento y en su red relacional, a mí me interesaba también generar experiencias gastroperformativas en las que hubiera un diálogo directo con las personas que se acercaran a compartir estas experiencias. Presenté la propuesta Farmacosemillas para una salud plena, trabajando también con la idea de que estos cultivos trabajan con semillas producidas por químico-farmacéuticas. Esto significa que las semillas en su propia, tienen una tecnología que se llama Terminator que hace que sean estériles. El próximo viernes 28 a las 7 de la tarde voy a hacer la experiencia de mucílagos para liberar el tránsito intestinal. Esto es un poco la guerra del azúcar, como el azúcar al final se instaló en nuestra alimentación, aniquilando un montón de la vida que tenemos dentro, y entonces estos mucílagos vienen a justamente sembrar toda esa vida. El sábado 6 de mayo, a modo de cierre, voy a hacer la performance en colaboración con Juan Cruz, Alpamunay. Alpamunay significa tierra querida en quechua, y entonces es un poco el vínculo contemporáneo que hay con la tierra y con los alimentos. Bueno, a mí me hizo mucha ilusión que la Trastera me invitara de nuevo a trabajar con ellas. Ya colaboramos juntas en Calafell con un proyecto efímero de un día. De la misma manera que estas activaciones acá son efímeras, tienen un principio y un fin y son mutantes en ese principio y fin. La instalación también tiene algunos elementos orgánicos que va a ser, ayer ya mismo había moscas, de hecho hay una también instalada. Entonces esta idea de cómo se pueden ir transmutando los elementos y ser una exposición viva es un poco la base también de mi trabajo. Hay que dar lugar, ¿no?, a que sucedan todas estas transformaciones.